Caballeros, quiero hablarles sin rodeos. Imaginen por un instante que existe un punto en su cuerpo, un lugar tan discreto que la mayoría nunca se ha detenido a explorarlo, y que al presionarlo durante apenas un minuto, se despiertan en ustedes sensaciones de vigor y firmeza que creían olvidadas. No estoy hablando de fantasías ni de trucos de feria, hablo de una práctica sencilla que puede devolverles confianza, energía y esa seguridad íntima que distingue a un hombre que todavía se sabe dueño de sí mismo, aunque ya sume 6, 7 u 8 décadas de vida. Durante años, miles de hombres han acudido a médicos convencidos de que su única alternativa eran las pastillas, o peor aún, aceptar resignados que la edad significa renunciar a la potencia. Pero no es así. La verdad es que dentro de nosotros existen mecanismos que no desaparecen, solo se adormecen con el tiempo, esperando que alguien los despierte. Y ese despertar puede comenzar en un punto olvidado, tan pequeño como poderoso. Quiero que conozcan a Ernesto. Él tiene 67 años, es un hombre tranquilo, trabajador, de esos que siempre cumplieron con su familia. Durante décadas creyó que la vida seguiría un curso natural, trabajar, criar a sus hijos, esperar la jubilación y cuidar a su esposa. Pero en silencio algo empezó a cambiar. Notó que sus noches ya no eran iguales. Lo que antes surgía sin esfuerzo comenzó a desvanecerse. Al principio lo ocultaba, fingía estar cansado, evitaba las situaciones que lo hacían sentir vulnerable. Con el tiempo, esa falta de firmeza empezó a erosionar no solo su intimidad, sino también la imagen que tenía de sí mismo. Un día, en medio de una conversación honesta con su médico, escuchó algo que lo hizo frenar en seco. No todo está perdido, Ernesto. Tu cuerpo aún guarda reservas de vitalidad, pero necesitas estimularlo de la manera correcta. Fue entonces cuando descubrió la existencia de un punto que podía cambiarlo todo. No eran químicos artificiales, no era una cirugía ni un tratamiento costoso, era el propio cuerpo respondiendo al toque, a la presión adecuada, al masaje que reactiva la circulación y despierta la sensibilidad dormida. La ciencia moderna lo respalda. Con los años, el flujo sanguíneo disminuye, los nervios pierden agilidad y los músculos del suelo pélvico se tensan como una cuerda vieja que ya no vibra igual. No significa que la virilidad desaparezca, significa que el sistema necesita ayuda para volver a funcionar con plenitud. Y es ahí donde este punto secreto cobra protagonismo. Muchos hombres no lo saben, pero después de los 50 ocurren cambios silenciosos que afectan directamente a su potencia. Los vasos sanguíneos pierden elasticidad, los nervios que transmiten las señales de placer se comprimen poco a poco por la postura, el estrés y los años sentado en exceso. Los músculos que sostienen la pelvis se debilitan al mismo tiempo que permanecen rígidos, como si fueran elásticos gastados que han perdido la fuerza de antaño. El resultado es simple: lo que antes era automático ahora requiere esfuerzo, y lo que antes era firme empieza a desvanecerse antes de tiempo. Lo más duro de todo no es la parte física, sino lo que ocurre en la mente. Muchos hombres confiesan sentirse menos hombres, como si su identidad estuviera ligada a esa capacidad. Es un golpe silencioso porque casi nadie habla de ello, pero consume la seguridad y la confianza día tras día. Ernesto lo vivió en carne propia. Cada intento fallido era un recordatorio de que los años estaban pasando factura. Pero lo que no sabía era que dentro de su propio cuerpo existía la llave para recuperar parte de esa vitalidad. Cuando aprendió a estimular este punto olvidado, no solo mejoró su circulación y sus erecciones, sino que poco a poco empezó a recuperar la seguridad con la que siempre había vivido. Y es aquí donde quiero que te detengas, porque lo que le sucedió a Ernesto no es exclusivo de él. Es el reflejo de lo que le ocurre a millones de hombres en silencio. Pero la diferencia está en la decisión: aceptar el deterioro como algo inevitable o descubrir que todavía existe un camino para recuperar fuerza, confianza y vitalidad. Cuando Ernesto volvió a casa después de aquella consulta, no podía quitarse de la cabeza lo que había escuchado. ¿Cómo era posible que hubiera pasado toda su vida sin saber que un pequeño punto en su propio cuerpo podía marcar semejante diferencia? Esa misma noche, con la curiosidad más fuerte que la vergüenza, buscó información. Y ahí lo descubrió: el perineo. No es un tema que se hable en las sobremesas ni en los cafés con amigos. Muchos hombres ni siquiera saben que existe, y mucho menos que tiene un papel crucial en su salud masculina. El perineo es ese espacio discreto entre el escroto y el ano,
un lugar que suele pasar inadvertido, pero que es como una intersección donde confluyen varias autopistas vitales, vasos sanguíneos que llevan la sangre hacia el pene, nervios que transmiten la excitación al cerebro, músculos del suelo pélvico que sostienen la potencia y justo encima la próstata. Todo conectado en un espacio más pequeño que la palma de la mano. Cuando cualquiera de esas estructuras falla, cuando la sangre ya no fluye con la misma presión, cuando los nervios se adormecen o cuando los músculos se tensan demasiado, la consecuencia se hace evidente: menos firmeza, menos respuesta, menos confianza. Pero lo extraordinario es que al estimular suavemente ese punto, todos estos sistemas reciben un impulso simultáneo. Es como presionar un interruptor que reactiva una red entera de conexiones. Las tradiciones médicas más antiguas ya lo habían intuido. En Oriente lo llamaban el punto del millón, porque creían que su correcta estimulación no solo favorecía la potencia, sino también la longevidad y la vitalidad general del hombre. Hoy la ciencia moderna confirma aquello que durante siglos se transmitió de generación en generación: un masaje en esta zona mejora la circulación, despierta los nervios dormidos y libera la tensión del suelo pélvico. Ernesto al principio fue escéptico. ¿Cómo algo tan simple podía tener efectos tan profundos? Sin embargo, decidió probar. La primera vez lo hizo con torpeza, dudando, casi riéndose de sí mismo. Pero en cuestión de días notó algo inesperado, una sensación de calor en la pelvis, como si la sangre volviera a fluir con fuerza. A la semana descubrió que su cuerpo respondía mejor, y lo más importante, que su confianza empezaba a renacer. Ese cambio no fue inmediato ni milagroso, pero sí constante. Cada pequeño avance era un recordatorio de que su cuerpo no estaba roto, solo necesitaba ser despertado. Y ahí está la lección para todos los hombres que han cruzado la barrera de los 50, no es la edad lo que roba la vitalidad, sino la falta de atención a estos mecanismos internos que con un poco de cuidado pueden funcionar durante décadas más. Imagina por un momento todo lo que implica. Al masajear el perineo no solo reactivas la circulación hacia el pene, también ayudas a la próstata a mantenerse sana, liberas la presión de los nervios que transmiten placer y das fuerza a los músculos que sostienen la potencia. No se trata únicamente de intimidad, se trata de salud integral, de mantener en equilibrio el sistema que te permite sentirte pleno como hombre. Por eso Ernesto ya no veía el masaje como algo extraño o incómodo, sino como un ritual personal, un gesto de cuidado hacia sí mismo. Mientras otros hombres de su edad se resignaban a depender de pastillas o a vivir con frustración, él descubrió que aún tenía herramientas para mantenerse fuerte. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, sabía en su interior que ese pequeño descubrimiento había cambiado el rumbo de su vida. Ernesto me confesaba que lo que más le detenía al inicio era no saber cómo empezar. Esa inseguridad es común porque nadie nos enseña a escuchar ni cuidar esa parte de nuestro cuerpo. Por eso quiero que lo imagines como si yo mismo estuviera a tu lado, guiándote paso a paso, sin prisa, con la misma naturalidad con la que hablaríamos en la sala de tu casa. El perineo no es un misterio, es la pequeña franja de piel entre el escroto y el ano, una zona discreta que pasa desapercibida pero que sostiene buena parte de la vitalidad masculina. Si recorres con la yema de los dedos ese espacio, notarás un área ligeramente más sensible, una hendidura suave que te indica que estás en el lugar correcto. La primera vez puede sentirse extraño, lo sé. A Ernesto también le ocurrió, pero descubrió que la preparación lo hacía todo más sencillo. Una ducha tibia, un momento de silencio y respiración profunda antes de comenzar le daban la confianza que necesitaba. Se recostaba boca arriba con las rodillas flexionadas, cerraba los ojos y se permitía ese minuto de atención hacia sí mismo. Esa posición relajada le facilitaba el contacto sin esfuerzo y convertía la práctica en un gesto de autocuidado en lugar de una obligación mecánica. Cuando colocó sus dedos por primera vez, comprendió que no se trataba de fuerza ni de dureza, sino de delicadeza y constancia. La presión era similar a la que usarías al tocar un fruto maduro, suficiente para sentirlo pero nunca tanto como para dañarlo. Con esa medida justa empezó a realizar pequeños movimientos circulares, primero en un sentido y luego en el otro. En menos de un minuto notó un calor suave que parecía despertar la circulación de toda la pelvis. Fue en ese instante cuando entendió que su cuerpo aún respondía, que no estaba roto ni condenado,
solo necesitaba ser estimulado de la manera adecuada. Lo más importante no era la perfección del movimiento, sino la constancia. Al principio lo hacía día por medio, y cuando su cuerpo se adaptó pasó a practicarlo a diario. Con el tiempo descubrió que el momento ideal para él era después de la ducha matinal, porque lo dejaba con una sensación de energía que lo acompañaba durante todo el día. Otras veces antes de dormir, lo utilizaba como un cierre relajante que calmaba el suelo pélvico y mejoraba su descanso nocturno. La clave estaba en integrar este gesto a su rutina, hasta que dejó de verlo como algo raro y empezó a sentirlo tan natural como cepillarse los dientes. El secreto de este pequeño ritual está en las señales sutiles que el cuerpo ofrece cuando lo estás haciendo bien. No esperes cambios drásticos en 3 días, sino sensaciones discretas, una ligera pulsación, un alivio de la rigidez en la base de la pelvis, una respiración más fluida. Con el paso de las semanas, esos detalles se acumulan y generan cambios profundos. Ernesto lo notó cuando, casi sin darse cuenta, su confianza comenzó a regresar. Lo que antes era inseguridad se transformó en la certeza de que su cuerpo aún podía acompañarlo. Esa es la magia de dedicar un minuto de atención diaria a una parte de ti que siempre estuvo ahí, esperando ser cuidada. No se trata de obsesionarse ni de buscar resultados inmediatos, sino de darle al cuerpo una oportunidad real de despertar funciones que la rutina, el estrés y los años habían apagado. Ernesto no recuperó su vitalidad de un día para otro, lo hizo poco a poco con paciencia y compromiso, y con cada pequeño avance entendió que el verdadero lujo de su edad no estaba en lo espectacular, sino en volver a sentirse en control de sí mismo. Con el paso de los días, Ernesto comenzó a sentirse más confiado con el ritual. Sin embargo, me confesó que había algo que no terminaba de convencerlo: la fricción de los dedos sobre la piel. No era dolor, pero sí cierta incomodidad que lo hacía dudar de si lo estaba haciendo de la manera correcta. Entonces le hablé de algo que durante siglos se ha usado como apoyo en prácticas corporales: los aceites naturales. Y no hablo de nada sofisticado ni costoso, sino de sustancias simples que se pueden conseguir fácilmente y que transforman un masaje común en una experiencia mucho más eficaz y agradable. El aceite no es solamente un lubricante que suaviza el contacto, es, en cierto modo, un vehículo de curación. Al penetrar la piel, algunos de ellos llevan compuestos que reducen la inflamación, estimulan la circulación y nutren tejidos que por años han estado tensos o descuidados. Ernesto decidió probar primero con aceite de ricino, lo aplicó una noche casi incrédulo, y al día siguiente me llamó sorprendido. Sentí un calor distinto, más profundo, como si la zona despertara de verdad. Esa es precisamente la particularidad de este aceite: contiene ácido ricino-leico, un componente capaz de penetrar las capas internas y actuar como un estímulo circulatorio natural. Otro aceite que suelo recomendar es el de coco virgen. Ernesto también lo probó y lo eligió para sus sesiones matutinas porque le resultaba más fresco y ligero. Además, tiene la ventaja de ser calmante, antibacteriano y respetuoso con la piel sensible. Su aroma suave lo hacía sentir renovado, y en poco tiempo empezó a asociar ese olor con la sensación de bienestar que el masaje le proporcionaba. Lo que parecía un detalle sin importancia terminó convirtiéndose en una especie de ancla psicológica. Cada vez que destapaba el frasco, su mente y su cuerpo ya se preparaban para el ritual. Hay opciones aún más potentes, como el aceite de comino negro, valorado desde la antigüedad en Oriente Medio por su capacidad de reforzar la vitalidad masculina y estimular la circulación. Aunque es más difícil de encontrar y suele tener un precio mayor, muchos hombres que lo han probado aseguran que vale la pena. Ernesto no lo consiguió al principio, pero cuando lo incorporó meses después, me dijo que fue como subir un escalón más en su proceso. Y si quieres dar un paso adicional, puedes enriquecer estos aceites con unas gotas de esenciales como la menta, el romero o el sándalo. La menta revitaliza y despierta la circulación. El romero estimula los nervios y el sándalo, usado desde tiempos antiguos, está asociado con el equilibrio reproductivo masculino. La clave es no excederse: 3 o 4 gotas en un frasco mediano son suficientes para potenciar el efecto sin irritar la piel.
Con el tiempo, Ernesto comprendió que no estaba simplemente presionando un punto en su cuerpo, sino creando un ritual completo. Encendía una luz cálida, aplicaba unas gotas de aceite en la yema de sus dedos, respiraba profundo y se regalaba 60 segundos de conexión consigo mismo. Esa rutina dejó de ser una obligación y se convirtió en un gesto de dignidad, de cuidado personal. Lo curioso fue que su esposa, al percibir el cambio en su estado de ánimo y en su confianza, también comenzó a preguntarle qué hacía de diferente. Él no entró en detalles, pero sonrió con orgullo, sabiendo que ese pequeño secreto lo estaba ayudando no solo a mejorar su vitalidad, sino también a recuperar la alegría en su vida íntima y cotidiana. La lección aquí es clara: los aceites no son un accesorio sin importancia, son un puente que facilita el contacto, mejora la efectividad del masaje y convierte un minuto cotidiano en un ritual cargado de propósito. Lo que al inicio puede parecer un simple detalle, en realidad es el punto de inflexión que mantiene viva la constancia y multiplica los resultados. Ernesto, como muchos hombres de su generación, era un escéptico empedernido. Mario, ¿cómo puede ser que presionar un punto durante un minuto cambie algo que los médicos me dijeron que solo se arreglaba con pastillas? Me preguntó con tono incrédulo. Y es lógico que lo pensara así. Durante décadas nos han acostumbrado a creer que la salud depende únicamente de fármacos y tratamientos externos, cuando en realidad el cuerpo tiene recursos impresionantes que esperan ser activados. La clave está en entender lo que sucede dentro de nosotros cuando estimulamos ese pequeño punto. Lo primero que ocurre es un despertar circulatorio. Cada vez que aplicas presión suave en el perineo, empujas la sangre que estaba retenida en los tejidos y das espacio para que entre sangre fresca y oxigenada. Es como abrir una válvula que permite que la corriente vuelva a fluir. Las erecciones, aunque muchos no lo sepan, dependen por completo de esa dinámica. Sin un flujo fuerte y libre, simplemente no pueden sostenerse. Ernesto lo comprobó al notar un calor agradable que se extendía en la pelvis después de cada sesión, un indicio claro de que la circulación volvía a activarse. El segundo efecto es neurológico. Los nervios que transmiten las señales de placer y excitación atraviesan esa zona y con los años se van viendo comprimidos por músculos tensos, malas posturas o incluso antiguas inflamaciones. Al masajear el perineo, lo que haces es liberar ese embotellamiento, como si despejaras un cable eléctrico cubierto de polvo para que la corriente circule otra vez sin interferencias. Ernesto me decía que tras semanas de práctica, su sensibilidad había cambiado. Lo que antes se sentía apagado empezó a responder con más rapidez. El tercer efecto, y no menos importante, tiene que ver con la próstata. Ese órgano tan temido y a menudo descuidado se encuentra justo encima del perineo. Cuando estimulas esa zona, la circulación mejora también en la próstata, lo que reduce la congestión, favorece la función hormonal y puede aliviar molestias urinarias que suelen aparecer con la edad. Ernesto notó un cambio inesperado: ya no necesitaba levantarse tantas veces por la noche para ir al baño, y eso le regaló un sueño más profundo, algo que hacía años no disfrutaba. El cuarto aspecto es muscular. El suelo pélvico es como una red oculta que sostiene parte de nuestra vitalidad. Con el tiempo, estos músculos se comportan como los de la espalda o los hombros, se tensan, se sobrecargan y pierden flexibilidad. Al estimular el perineo envías una señal de relajación que libera esa rigidez y devuelve fuerza y control al sistema. Es como aflojar un nudo que llevaba demasiado tiempo apretado. Ernesto se sorprendió al descubrir que no solo mejoraba su potencia, sino que también sentía más estabilidad al caminar y al hacer ejercicio. Por último, está el efecto sobre el sistema nervioso en general. Cada vez que realizas este masaje no solo trabajas lo físico, también activas el sistema parasimpático, la parte de tu organismo encargada de la calma, la recuperación y el equilibrio. Esto reduce la presencia de hormonas de estrés como el cortisol, que sabotean el rendimiento sexual y deterioran la salud con el tiempo. Lo curioso es que Ernesto, que al inicio veía esta práctica como un remedio estrictamente íntimo, terminó adoptándola porque le proporcionaba serenidad mental. Decía que después de hacerlo sentía una claridad nueva, como si hubiera descargado una mochila invisible que llevaba años cargando. Todo esto ocurre al mismo tiempo: mejor circulación, nervios despiertos,
próstata más sana, músculos relajados y un sistema nervioso en equilibrio. Y es precisamente esa combinación lo que explica por qué un gesto tan simple puede tener consecuencias tan profundas. La ciencia lo confirma, pero más allá de los estudios, lo que de verdad convence es la experiencia personal, la transformación que uno mismo percibe en su cuerpo. Ernesto pasó de la duda al asombro y luego al compromiso diario. Y en su rostro se notaba, había recuperado no solo firmeza, sino también la seguridad de saberse capaz de responder, de sentirse vivo de nuevo. Una de las preguntas que Ernesto me hacía constantemente era: Mario, ¿cuándo es mejor hacerlo? ¿Hay un momento exacto del día que potencie más los resultados? Y la respuesta es que sí, el cuerpo tiene ritmos naturales que pueden jugar a tu favor si los aprovechas. No se trata de complicarse con horarios rígidos, sino de entender cómo funciona tu organismo y darle el estímulo en el momento en que está más receptivo. Por las mañanas, por ejemplo, los niveles de testosterona suelen estar en su punto más alto de manera natural. Es como si el cuerpo estuviera predispuesto a responder con mayor vitalidad. Ernesto comenzó a realizar el masaje justo después de ducharse al despertar y notaba cómo esa pequeña práctica le dejaba con más energía y con una sensación de firmeza interior que lo acompañaba durante todo el día. Incluso me contaba que en la primera semana empezó a notar erecciones espontáneas que hacía tiempo no tenía, y eso reforzaba su motivación. Pero la noche también tiene su encanto. Cuando el sol se oculta y el cuerpo se prepara para descansar, el masaje funciona casi como una invitación a la calma. Relaja los músculos pélvicos, reduce las tensiones acumuladas del día y estimula el sistema parasimpático, esa parte de ti que activa la recuperación y el sueño profundo. Ernesto lo descubrió de manera accidental. Un día olvidó hacerlo en la mañana y lo probó antes de acostarse. Al día siguiente me dijo que había dormido como hacía años, no lo lograba, sin interrupciones, con una tranquilidad que no recordaba. Desde entonces, algunos días repetía la práctica en ambos momentos, uno para llenarse de energía y otro para entregarse al descanso. Lo esencial no es la hora exacta, sino la constancia. Al principio recomiendo hacerlo día por medio para que el cuerpo se adapte sin molestias. A la semana, la mayoría de los hombres ya pueden incorporarlo a su rutina diaria. Y si descubres que disfrutas de los beneficios, 2 veces al día, mañana y noche, pueden multiplicar los resultados. Pero nunca se trata de cantidad o de intensidad, sino de regularidad. Un solo minuto constante es mucho más valioso que sesiones largas realizadas de forma esporádica. Ernesto aprendió esta lección muy pronto. Al inicio pensó que debía hacer más para ver cambios rápidos, y cometió el error de presionar con demasiada fuerza y repetirlo varias veces en el mismo día. El resultado fue incomodidad y desánimo. Entonces comprendió que el secreto estaba en tratar al cuerpo como a un buen aliado, con paciencia, suavidad y regularidad. A partir de ese ajuste, todo fluyó con naturalidad. Otro detalle importante que descubrimos juntos es que, si planeas un encuentro íntimo, el mejor momento para realizar el masaje es unas horas antes. No demasiado cerca, para no generar fatiga en la zona, pero lo suficientemente próximo para que el sistema esté preparado y receptivo. Muchos hombres que adoptaron esta práctica notan que, al hacerlo con antelación, su cuerpo responde con mayor seguridad y resistencia. La lección final es clara: lo que realmente transforma no es un instante aislado, sino la repetición constante. Igual que el músculo crece con entrenamientos regulares y no con un esfuerzo desmedido de un solo día, este punto del cuerpo necesita estímulos suaves y frecuentes para despertar todo su potencial. Ernesto lo entendió con el tiempo, y esa constancia le devolvió no solo firmeza física, sino también una renovada confianza en sí mismo. Ernesto, como muchos hombres, al principio cometió varios errores que casi lo hicieron abandonar. Y quiero detenerme en esto porque lo veo constantemente: hombres motivados que empiezan con entusiasmo, pero que por no saber ciertos detalles terminan desanimados antes de tiempo. No quiero que te ocurra lo mismo. El primer error de Ernesto fue pensar que cuanto más fuerte apretara, más rápido vería resultados. Venía de la escuela de la fuerza bruta: si algo no funciona, apriétalo más. Pero aquí esa lógica no aplica. Una presión excesiva no estimula mejor los tejidos, los lastima.
Recuerdo que me contó cómo, después de una de sus primeras sesiones, sintió la zona dolorida al día siguiente. Eso no era progreso, era el resultado de confundir intensidad con eficacia. Aprendió entonces que lo que este punto necesita es constancia, no violencia. El segundo error habitual es no usar ningún tipo de lubricación. Muchos hombres creen que basta con los dedos secos, pero la realidad es que la fricción directa puede incomodar y hasta generar irritación. El aceite no es un lujo, es parte esencial del proceso. No solo facilita el movimiento, también aporta beneficios terapéuticos que multiplican el efecto del masaje. Ernesto lo descubrió cuando pasó de hacerlo en seco a usar aceite de coco, la experiencia dejó de ser incómoda y se volvió casi placentera. Otro error muy común es elegir posiciones poco prácticas. Hay quienes se doblan, estiran el brazo en exceso o se sientan de manera incómoda con tal de alcanzar el punto. Esa incomodidad corporal se traduce en tensión y la tensión es el enemigo de la circulación. Ernesto probó varias posturas hasta que encontró la que se adaptaba a él, recostado con las rodillas flexionadas. Lo importante es que elijas una posición que te permita relajarte, porque solo desde la comodidad el cuerpo responde de la manera adecuada. Quizás el error más frustrante de todos es rendirse demasiado pronto. He visto a tantos hombres abandonar en la primera semana porque no sintieron un cambio drástico inmediato. Es como sembrar una semilla y esperar que al día siguiente ya tengas un árbol con frutos. El cuerpo no funciona así. Ernesto también estuvo a punto de desistir. Al tercer día me llamó decepcionado. Mario, no notó nada. Yo le pedí paciencia, que siguiera al menos 15 días sin juzgar el proceso. Lo hizo y en la segunda semana empezó a percibir un calor distinto, más vitalidad, más confianza. Eso fue lo que lo convenció de seguir adelante. Lo que quiero que comprendas es que cada uno de estos errores no es un fracaso, es una oportunidad de ajustar. Si presionas demasiado, baja la intensidad. Si te incomoda la fricción, usa aceite. Si la postura te incomoda, cambia hasta encontrar la adecuada. Y si la impaciencia te gana, recuerda que lo importante no es un cambio inmediato, sino el progreso acumulado. La constancia, aunque parezca invisible en los primeros días, termina generando transformaciones que se vuelven imposibles de ignorar. Ernesto lo vivió en carne propia. Lo que empezó como una serie de tropiezos, se convirtió en un camino de descubrimientos. Con cada error aprendido, entendía mejor a su propio cuerpo y esa comprensión lo hizo perseverar. Por eso quiero que tengas claro que equivocarte al principio no significa que no funcione. Significa que estás aprendiendo a reconectar con un aspecto de ti que había estado en silencio durante demasiado tiempo. Lo curioso es que Ernesto comenzó esta práctica buscando una sola cosa: recuperar su firmeza en la intimidad. Y sí, lo logró. Pero lo que nunca imaginó fue que los cambios se extenderían mucho más allá de ese aspecto. Esto es lo que más sorprende a los hombres que perseveran. Descubren que el cuerpo no funciona por compartimentos aislados, sino como un sistema integrado. Cuando mejoras un área clave, muchas otras empiezan a reaccionar en cadena. Al cabo de unas semanas, Ernesto me contó algo que lo tenía entusiasmado. Había pasado de levantarse 3 o 4 veces por la noche para ir al baño a despertarse como mucho una sola vez. Al principio pensó que era casualidad, pero pronto entendió que no. Al relajar y fortalecer el suelo pélvico, su vejiga había recuperado un mejor control y eso le permitió volver a dormir profundamente. Su esposa fue la primera en notarlo, agradecida porque por fin descansaban sin interrupciones. No era un beneficio menor. Un sueño más reparador le dio más energía en el día, mejor humor y una vitalidad que lo hacía sentirse más joven. Otro cambio inesperado fue la desaparición de un dolor persistente en la cadera que lo acompañaba desde hacía años. Ernesto creía que era parte inevitable del envejecimiento, algo con lo que tendría que aprender a convivir. Sin embargo, al liberar la tensión del suelo pélvico, también alivió la carga que se transmitía hacia la zona lumbar y las caderas. Mario, llevo 5 años arrastrando este dolor y ahora simplemente se fue, me dijo con una mezcla de sorpresa y alivio. Fue en ese momento cuando comprendió que lo que estaba haciendo no era solo un masaje, era una especie de reeducación corporal. Con el tiempo notó también más estabilidad en sus entrenamientos, podía caminar más firme, levantar peso con menos esfuerzo y mantener el equilibrio con mayor facilidad.
El suelo pélvico es parte del núcleo del cuerpo y cuando está en buen estado todo lo demás se siente más sólido. Ernesto ya no solo buscaba resultados en su intimidad, ahora disfrutaba de los cambios en su día a día, desde agacharse sin molestias hasta sentir más confianza al subir escaleras. Incluso su mente comenzó a transformarse. La reducción de la tensión y la mejora de la circulación tuvieron un efecto directo en sus niveles de estrés. Después de cada sesión se sentía más tranquilo, con una claridad mental que lo acompañaba en el trabajo y en su vida personal. Me confesó que esa calma le permitió manejar mejor sus emociones, escuchar más a su esposa y hasta recuperar la paciencia que creía perdida con sus nietos. El beneficio dejó de ser solo físico, se volvió emocional, relacional, humano. Y esa es quizá la lección más grande de todas. Cuando dedicas un minuto diario a cuidar esa parte de ti que siempre habías ignorado, no solo recuperas potencia, recuperas dignidad, confianza y calidad de vida. Lo que empezó para Ernesto como un intento de volver a sentirse capaz en la cama terminó convirtiéndose en un viaje hacia una versión más plena de sí mismo. No se trataba ya de funcionar, se trataba de volver a vivir con más ligereza, menos dolor y más alegría. Ernesto me decía que lo más difícil no fue empezar, sino mantener la constancia. Al principio lo veía como algo nuevo, casi experimental, pero con el paso de los días entendió que el verdadero reto era incorporarlo en su vida sin que se sintiera como una carga. Y aquí está la clave: cuando algo se convierte en hábito, deja de depender de la fuerza de voluntad. Se vuelve automático, natural, tan rutinario como cepillarse los dientes. Lo que ayudó a Ernesto fue asociar el masaje con momentos que ya formaban parte de su día. Después de la ducha, por ejemplo, ya estaba relajado, con la piel limpia y la mente despejada. Ese fue su instante ideal. No necesitaba pensarlo demasiado, salía del baño, tomaba el aceite y dedicaba ese minuto a sí mismo. Otros hombres encuentran útil hacerlo antes de dormir, justo cuando el cuerpo busca tranquilidad. Lo importante es elegir un momento en el que no tengas prisa ni distracciones, porque solo así podrás mantener la práctica a largo plazo. También descubrió que los recordatorios visuales son poderosos. Colocó una pequeña botella de aceite en la mesita de noche, de manera que cada vez que la veía, su mente lo asociaba automáticamente con ese minuto de autocuidado. No era un recordatorio estridente, sino una invitación silenciosa. Con el tiempo ya no necesitaba pensar en ello, su cuerpo lo pedía solo. Otra estrategia que funcionó para Ernesto fue llevar un pequeño registro personal. No algo complicado, apenas unas notas rápidas en un cuaderno. Cada noche escribía cómo se había sentido durante el día, si había tenido más energía, menos molestias o mejor descanso. Al cabo de unas semanas, al revisar sus apuntes, vio que los números subían, que sus sensaciones mejoraban poco a poco. Ese registro se convirtió en evidencia concreta de su progreso y en un motivo para seguir adelante cuando la impaciencia amenazaba con hacerlo abandonar. Y lo más importante, aprendió a no castigarse si algún día lo olvidaba. Antes se reprochaba cualquier descuido, como si todo el avance se viniera abajo. Con el tiempo comprendió que lo esencial era volver al camino sin culpas. Un día perdido no borra semanas de constancia, y lo que realmente cuenta es la suma de los esfuerzos a lo largo del tiempo. Esa flexibilidad mental fue lo que lo mantuvo en marcha cuando la vida cotidiana intentaba interponerse. Lo que empezó siendo un ejercicio incómodo terminó transformándose en un ritual de dignidad personal. No era solo un masaje, era un recordatorio diario de que todavía podía cuidar de sí mismo, de que aún tenía control sobre su vitalidad. Ernesto ya no lo hacía únicamente por los beneficios físicos, sino porque ese minuto representaba un compromiso consigo mismo. Era su manera de decirse: todavía estoy aquí, todavía tengo poder sobre mi cuerpo y mi vida. Cuando hablo de Ernesto, en realidad hablo de muchos hombres que han cruzado los 50 y creen que sus mejores años quedaron atrás. La vida les ha hecho creer que la pérdida de vitalidad es un destino inevitable, algo contra lo que no se puede luchar. Pero la verdad es otra: el cuerpo aún guarda recursos escondidos, y lo único que necesita es que nos atrevamos a despertarlos. Ernesto lo comprendió después de meses de práctica. Llegó a mi consulta con resignación en los ojos y un gesto de derrota, convencido de que no había nada más que hacer. Pero un minuto al día,
Ese pequeño ritual que parecía insignificante fue suficiente para encender de nuevo la chispa. No sucedió de golpe, no fue un milagro inmediato, pero sí fue constante. Día tras día, sintió cómo su confianza regresaba, cómo la firmeza volvía a acompañarlo, cómo su descanso se hacía más profundo y cómo su esposa lo miraba otra vez con admiración y ternura. Lo más hermoso de todo fue escucharlo decir, con lágrimas contenidas, Mario, siento que vuelvo a ser yo mismo. Esa frase lo resume todo. No se trataba solo de erecciones más fuertes o de un cuerpo más ágil. Se trataba de recuperar su dignidad, de sentirse hombre en toda la extensión de la palabra, de redescubrir que la edad no es una sentencia, sino una oportunidad para cuidarse con más conciencia. Y aquí es donde quiero que reflexiones tú, que me escuchas. La elección está en tus manos. Puedes aceptar el deterioro como parte inevitable del envejecimiento, resignarte a depender de soluciones pasajeras o incluso renunciar a tu intimidad y tu vitalidad. Puedes decidir que tu cuerpo aún merece cuidado, que tu confianza aún puede renacer y que tu vida todavía guarda momentos de plenitud que esperan ser vividos. 1 minuto al día puede parecer poco, pero es suficiente para cambiar el rumbo. No necesitas cirugías costosas ni químicos que solo maquillen el problema. Necesitas constancia, paciencia y la valentía de regalarte un instante diario de atención. Lo que logres con ello va más allá de la intimidad, será un cambio en tu manera de envejecer, en tu manera de mirarte al espejo y de relacionarte con quienes amas. Así como Ernesto volvió a sentirse vivo, tú también puedes hacerlo. No hay nada más poderoso que la certeza de que incluso con los años encima, tu cuerpo todavía responde y tu espíritu todavía arde. Recuerda esto, tu mejor etapa no quedó en el pasado. Puede estar empezando ahora, en el mismo momento en que decides cuidarte, en el mismo instante en que tomas el control y dices, no me rindo, sigo adelante, sigo siendo yo.